Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 25 minutos. El doctor Fidel Márquez, analista económico, está con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por aceptar la invitación y siempre va a ser importante conocer su criterio por este tema de este proyecto de ley de reactivación económica. La lectura así en grandes páginas que hay, de las 200 que existen obviamente, de las 22 reformas o 22 normativas que se tienen que reformar. 22 cuerpos legales. Cuerpos legales. Que es según los abogados. Los abogados, claro, usted Sí. no es abogado, pero igual. ¿Cómo es este tema de buscarle, no sé si la salida económica al país, doctor Vázquez? Sí, a ver, bueno, lo primero que tenemos que entrar a analizar es, este tipo de medidas son medidas parche. Parches. Para mí son medidas parche, y para decirlo en un lenguaje coloquial, no, son medidas que van a determinados puntos muy específicos, pero ¿qué objetivo persigue? El objetivo que persigue, a mi modo de ver, es paliar la necesidad de una minúscula parte de financiamiento que requiere el fisco, es decir, el gobierno, para enfrentar las actividades que tiene. Porque todas estas medidas al final, ¿qué le van a dar al gobierno? 700 millones de dólares. Para el 2020. Para el 2020. Entonces, el país va a necesitar un financiamiento para el 2020 cercano a los 10.000 millones de dólares. ¿De dónde sacamos plata, doctor Márquez? Usted puede sacar plata, digamos, le va a quedar un déficit con préstamos, buscando un poco de unos 5.000 millones de dólares. Tiene necesidad de financiamiento de 10.000, le va a quedar un déficit aproximadamente de 5.000 millones de dólares. Estos 5.000 millones de dólares, si pasa la ley, que además estamos a 10 días. Sí, prácticamente. Para que pase, 10 días estamos, porque creo que el 17 de noviembre más o menos se debe cumplir el porque mes. Fue enviada con el carácter económico urgente. Habría que ver también si dentro de estos cuerpos legales que se están transformando, hay alguno que no sea económico urgente. Porque entonces ahí vendría a declararse una inconstitucionalidad. Es lo que han señalado algunos asambleístas. Algunos asambleístas. Entonces, por eso es que lo digo. Y entonces aumenta más la incertidumbre con relación a la aprobación de este proyecto. Pero cuando nosotros analizamos el proyecto como tal, ¿qué nos damos cuenta? Que es un proyecto que de una u otra manera no va a la reforma estructural que requiere el país. Y lo que estamos haciendo es aplazando las reformas urgentes que hay que hacer y los ajustes que hay que hacer para poder enfrentar un crecimiento económico adecuado. Y lo que hacemos es patear la pelota que quede boteando para los próximos gobiernos. Como se dice en el argot popular, bicicletear. Es bicicletear. Está haciendo un poco de gimnasia financiera. Increíble. Sí. ¿Estamos hablando de menos beneficios y nuevos impuestos a los ingresos? Yo creo que sí, porque cuando nosotros entramos a analizar, al final de cuentas, te dicen, sí, se va a aliviar un poco el impuesto a la salida de divisas, pero se mantiene. Cuando analizamos el impuesto a la salida de divisas, se te va a mantener, vas a tener un incremento que van a tener que aportar los empresarios, vas a tener un incremento en los impuestos para aquellos profesionales que ganen más de 100.000 dólares al año. Eso no entiendo. Quiere decir que si yo cada año gano más de 100.000 dólares, entonces si no me van a deducir nada, ¿yo para qué voy a pedir factura, doctor Márquez? Y ese es uno de los serios problemas que yo veo aquí. Porque en los problemas. Si no me van a deducir, el Estado termina perdiendo finalmente. Al final termina perdiendo porque si yo no pido factura, es el Estado el que además, pierde. ¿a quién ataca fundamentalmente? A profesionales, que es un porcentaje pequeño según las estadísticas. Hay que ver bien los números. Yo siempre soy escéptico con relación. Pero le estás diciendo a los profesionales independientes no sean exitosos. También es cierto. O buscar la forma de cómo diversificas la manera en que presentas tus ingresos. Entonces, vamos por ese lado también un poco a plantearle la necesidad a la gente, evade. Claro. Todo este tipo de cosas se tiene que poner sobre la mesa. Pero además, nosotros cuando analizamos esto, ¿hay alguna reforma realmente a la estructura tributaria del país? No. No la hay. Seguimos con la misma presión tributaria que tiene el contribuyente ecuatoriano. Y ahí es donde está el problema nuestro. Porque nuestra crisis, y aquí es donde yo creo que tenemos que hacer énfasis, nuestra crisis se manifiesta como contracción de demanda. ¿Qué significa contracción de demanda? Esto es importante que se entienda para la medida de las propuestas que se tienen que hacer. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Y qué es lo que se busca?
Contracción de demanda significa que la gente no está consumiendo. Y eso es un problema serio para una economía. Por supuesto, porque ¿cómo se expande la economía si no hay consumo? Y además, esto nos quiere decir a nosotros que de recesión estamos a punto de caer en depresión. Económica. Económica. Y ese es el término más grave que puede existir en la economía. En la época de crisis eso es lo más espantoso que puede haber en una economía. Y además porque tenemos un serio problema acá. Yo creo que se cometió, ahora analizando después de los hechos de las manifestaciones y todo, el subsidio al gas, a los combustibles, incluido el gas, mi criterio es que se deben eliminar, pero focalizándolo, siempre lo hemos dicho de esa manera. Claro, usted lo ha sostenido aquí en algunas ocasiones. Pero la medida vino sin focalización. Ahí estuvo el problema. Tenías que haber lanzado la medida con el proyecto de focalización al mismo tiempo. ¿Usted sí es partidario de una focalización adecuada? Yo soy totalmente de acuerdo. Que se incremente el precio del combustible, pero con una focalización adecuada. Con una focalización, ¿a quiénes? A los más desprotegidos socialmente. ¿A quién hay que subsidiar? No es el transportista, es al que se transporta. Claro, que es al usuario del transporte. Ese es el que hay que subsidiar. Y el que no tiene. Porque son las cuestiones. ¿A quién tenemos que subsidiar? A aquellas actividades productivas que son incipientes para que ganen competitividad en un momento dado y después, con el tiempo, ya retirarle ese subsidio. Porque los subsidios, señores, no son eternos, no pueden ser eternos, porque si no condenas a la baja de competitividad de una economía. Hablan del ICE a las fundas plásticas, hablan del incremento de la tarifa ad valorem de energizantes y bebidas alcohólicas. Esos son impuestos y vamos a analizar. Son impuestos que están asociados a orientar y educar de alguna manera determinadas normas de consumo. Pero afectan a la industria plástica en uno y afectan al sector que generan estas bebidas. Y lo que tenemos que analizar acá es, en el mundo entero hay una campaña donde se va a los impuestos, digamos, a las fundas plásticas que no son biodegradables. Pero tiene que ponerle las características. Y tiene que innovar la industria de las fundas plásticas. Conforme también lo de las bebidas energizantes azucaradas, tienen que ver cómo cambian un poco las composiciones para que porque hay toda una campaña de salud y campaña medioambiental con relación a esto en el mundo entero, y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear? Y no puede ser de golpe y porrazo, porque no puedes mandar a la calle a miles de personas que están asociadas o empleadas con ese tipo de actividad. Tiene que ser un proceso educativo, tiene que ser un proceso de transformación. Pero además en el mundo entero a usted le dicen, cuando va a un mercado, ¿quiere funda? Vale tanto. Claro, le cobran. Le cobran la funda. No. Entonces, lo que tenemos que plantear es, en definitiva, que no puedes ponerle el impuesto al productor. Claro. Tiene que ser un impuesto asociado al consumo. Al que consume. Al que consume. Entonces, ahí tenemos que ir a la inversa. Se habla también, doctor, en otro de los temas, venta ocasional de inmuebles al establecer un máximo. Sí, es una barbaridad. Es como volver a la ley de plusvalía. Es volver a la ley de plusvalía. En eso estoy totalmente de acuerdo. Eso es una barbaridad. Porque además, usted no puede, porque está atentando contra el libre juego de la oferta y la demanda inmobiliaria. Porque dice, al establecer un máximo de una venta de un periodo de 5 años, está afectando a la inversión en el sector inmobiliario. Es un desincentivo para la inversión en bienes inmuebles, por lo tanto se afecta a las personas naturales y a las empresas del sector. Por supuesto, porque además una empresa entonces del sector, ¿qué va a tener que hacer? Si esto es solo para las personas naturales, usted va a poder cada 5 años vender una casa. Increíble. Más o menos, ¿no? Claro, o una oficina. O una oficina, o una oficina. Cualquier bien inmueble que usted tenga. Y si usted por alguna casualidad en las actividades económicas, porque dicen, no, la mayoría tiene la casa, tiene una sola casa de por vida prácticamente, ¿no? Pero ahí está condenando y restringiendo la movilidad social también. Y voy un poco más a lo sociológico aquí. Dele. Mire, si usted está en un proceso de movilidad, usted estudió, se preparó, se pudo comprar inicialmente una casita
de una habitación, digamos, Ya. cuando era soltero, usted fue en su trabajo a los 3, 4 años, logró ascender y se casa, tiene que vender esa para comprarse otra. Ir creciendo. Ir creciendo. Como se crece profesionalmente, Se crece en las también condiciones con de las vida. condiciones de vida. Entonces, usted va a tener que cambiar en cuanto a sus aspiraciones cada 5 años. Y eso está mal. Usted tiene que ser de acuerdo a las condiciones, a las necesidades que pueda tener un ser humano. Entonces, acá ese son el tipo de cosas que yo creo que van más encaminados a ver cómo buscamos y rapiñamos un poquito de plata por aquí y por allá para tapar el hueco fiscal que tenemos. Las que además reformas... no lo logra tapar, porque de 1.500 ya está en 700. Claro. Sí, al final hay que ver cómo sale aprobado esto en la Asamblea. A lo mejor termina nada más con 100 millones. Habría que ver. Porque si le quitan los impuestos dentro de esto, habría que esperar entonces si logran discutirlo en su totalidad y votar, ¿no? Se lo pregunto frontalmente, doctor Márquez, si usted es un hombre que conoce del tema. ¿Esto debería retirarse o debería aprobarse como está? ¿O con reformas? A ver, yo soy de criterio que debería retirarse. ¿Esto no sirve para mejorar la economía del país? A ver, si bien es cierto que tiene cosas que son válidas, entonces yo soy de criterio que esto debería en su conjunto retirarse e ir más a plantearnos un programa de ajuste realmente que cambie las estructuras del país. Doctor Márquez, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Que tenga buen día, doctor Fidel Márquez. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más noticias para ustedes. No se vayan.